Bienvenido, Alfonso Casado, a Floriane Teatral. Gracias Muy bien. por estar aquí. Estoy muy contenta de poderte recibir. La verdad es que es un privilegio para mí poder entrevistar o poder, sobre todo, platicar. Más que entrevistar, es platicar con un joven director español que está triunfando en los musicales más grandes que hay en Londres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pues Alfonso? nada, un placer. Gracias por tenerme en tu programa, en tu podcast, en tu grabación. Y un placer Sí. hablar contigo también. Y nada, un placer estar aquí. Bueno, Alfonso está en Londres, llevas viviendo en Londres ya creo que 7 u 8 años, estás trabajando ahí Sí. ahorita en Londres, ¿no? Y bueno, Ujú. vamos a platicar un poquito acerca de tu trayectoria para la gente que no te conoce, que obviamente en el mundo teatral todos sabemos quién eres, pero hay Ah, mucha gente joven que todavía está empezando y que bueno, quiero, pues talentos como tú es importante darlos a conocer a nivel internacional, mi público, que también tengo mucho público en México. Así es que, ujú, pues, cuéntanos un poquito acerca de, pues, de tu trayectoria, de cómo inició este sueño. Sé que empezaste desde muy pequeñito tocando el piano, desde ujú, los 7 años, ujú, y que, bueno, fuiste creciendo poco a poco en este sentido hasta llegar a lo que ahora haces, que es la dirección de teatro musical. Cuéntanos un ajá. poquito cómo ha sido esta formación como músico, cómo descubriste este talento en la dirección de primero de música, la dirección musical y luego especializada en teatro musical. Ujú. Bueno, pues gracias por tus palabras, lo primero. Y segundo, pues contarte un poco que yo, bueno, mi trabajo, como has dicho, me dedico a dirigir musicales, a dirigir orquestas, a dirigir grabaciones, a dirigir, es lo que hago ahora, ¿no? Trabajo en el mundo de la música, básicamente, pero sobre todo hago musicales, es mi, digamos, mi principal área de trabajo, ¿no? Dentro de la música. Y sí, como dices, empecé pequeñito, tocando el piano en un pueblo pequeño cerca de Sevilla, que se llama Alcalá de Guadaira. Y bueno, quizás mi amor por la música, ¿no? O mi interés por la música, pues me viene por parte de mi madre, sobre todo, ¿no? Que vengo de una familia que no hay ningún músico profesional, o no había, al menos, antes de que yo naciera. O mi Sí. hermano, que también se dedica a la música de manera profesional. Quiero decir que mis padres no son profesores de piano, mi madre tiene un amor por la música enorme, ella canta mucho y a mi padre le gustaba mucho la música. Le gusta, vamos, perdón, sigue vivo. Pero me refiero que ninguno de los dos tenían una carrera en la música, ¿no? Y por ahí empezó todo un poco. Empecé tocando piano en mi pueblo. Cuando era pequeñito empecé a estudiar música antes de la edad legal, en aquella época que eran los 8 años, para poder empezar, ¿no? Matricularte de manera legal, Mm. para empezar el curso, digamos, bueno, establecido. Y yo empecé con 6 años yendo a dar clases particulares y con 7 años ya empecé a tocar un poco, hasta que en los 8 años pude entrar de manera oficial en el conservatorio, ¿no? Ya lo que son los estudios, digamos, oficiales, no legales, que Oficiales. legales son un poco oficiales. Sí. Estudios reglados, digamos, ¿no? Ujú. Y bueno, eso me llevó a Sevilla, que está muy cerquita de mi pueblo, pero bueno, ya según progresas en la carrera, pues tienes que ir. Ya mi pueblo no tenía los cursos, digamos, para poder seguir, y tuve que ir a Sevilla y de ahí me fui a Madrid. Y fue estando en Madrid cuando entré en contacto con el teatro de manera muy anecdótica, de manera muy arbitraria, o sea, no fue nada planeado. Fue simplemente porque en aquella época, en el año 2003, estaban representando El Fantasma de la Ópera en Madrid, y estrenaban también el musical Cats. Entonces resulta que me acuerdo que, bueno, se vieron en una situación en la empresa que producía esos musicales, que se llamaba entonces CIE, Ujú. creo que era Corporativa Iberoamericana de Espectáculos, que es una empresa sudamericana que vino a España, que luego pasó a ser Stage Entertainment. Stage, eh, sí. y ellos estaban haciendo El Fantasma de la Ópera y estaban haciendo Cats. Entonces se vieron en la necesidad de contratar a músicos nuevos, y ahí entré yo, de manera completamente, como te digo, de casualidad, porque mi profesor de una de las asignaturas del conservatorio era el director musical suplente del Fantasma de la Ópera, y Ok. él pues le habló al gerente de la orquesta de mí. Y bueno, lo cierto es que entrando en contacto con teatro, que era una cosa que yo nunca había valorado como una opción profesional en mi vida, porque
La verdad que el teatro musical por aquella época, quizás en Madrid sí era un poco más presente, pero desde luego en Sevilla y en otras partes de España Claro, no era una realidad palpable, quizá en Barcelona un poco más, pero no era una cosa como ahora que va de gira los espectáculos o que la gente viaja mucho más. En aquella época no era una opción laboral para los que estábamos estudiando música realmente. Entonces para ok. mí fue como una sorpresa, pero descubrí una pasión. Ahí entré en contacto con gente muy interesante que venía de Broadway, que venía de Inglaterra, que venían de todas las partes del mundo a montar los musicales. Y como yo tocaba el piano, pues yo estaba en todos esos ensayos con todos estos directores, ¿no? Y todos estos coreógrafos y todos estos creativos que me despertaron ese interés por el teatro, aprender inglés, todas Claro. esas cosas que fueron muy útiles, ¿no? Y fue ahí donde empezó y donde me interesé por la dirección musical y ahí descubrí también un poco mi pasión, la verdad. Digamos que ahí, Perdón, rollo que he no, no, soltado, ¿eh? no, al contrario, digamos que ahí empezaste a descubrir este gran mundo del teatro musical, que no es solo Sí. música, sino que es una disciplina que abarca un área, o, bueno, áreas infinitas, ¿no? La Mm, actuación, el baile, la música, la iluminación, o sea, todas las áreas que muchas veces las va uno descubriendo. Me interesa mucho, bueno, me encanta tu historia, primero que nada, mm, porque también a veces como jóvenes nos suele pasar que, por ejemplo, hay gente que estudia música, ¿no? O estudia un instrumento en el conservatorio. Se hacen músicos y como dices tú, la vida me dio el destino, digamos, me llevó a que alguien necesitaba un músico y estaba yo listo para entrar al ruedo, ¿no? Hay mm. de alguna forma, a mí me gustaría saber, ¿en las escuelas hay alguna especialidad para dirigir teatro musical o realmente o simplemente como mencionas tú, la vida te va llevando, la vida y yo creo que la parte esencial de un musical es la música, ¿no? Mm, Valga la redundancia, ¿no? sí. Y yo creo que es importante, no solo como director musical, sino como actores, como bailarines, como dramaturgos, el tener una enseñanza musical que muchas veces no la dan en las escuelas, que simplemente uno la desarrolla. Yo, por ejemplo, no soy pianista ni mucho menos, pero compongo con el piano y toco acordes con el piano, canto con el piano. Y creo que esa es Ujú, una parte esencial mía como dramaturga para poder escribir canciones para un musical. Sin ujú, embargo, no hay una formación como tal en alguna universidad, o yo no lo he encontrado por lo menos, ujú. y me resulta, como dices tú, la vida me llevó a este destino, al Fantasma de la Ópera que estaba en Madrid y estuve ahí y se dio. ¿Hay alguna academia o algún método, alguna enseñanza para especializar este tipo de enseñanza de dirección musical para obras de teatro? ¿O Mm. simplemente se da? No, sí, sí. Lo que pasa es que cada vez la hay más en otros países, ¿no? Pero sobre todo ese tipo de enseñanza ha existido durante muchísimos años en sitios como Londres o sitios como Estados Unidos, ¿no? Nueva York. En Ujú, Nueva York, también por ejemplo en Boston tiene una gran escuela, la escuela Berkeley, que está especializada en producción audiovisual y bueno, en todo, ujú. ¿no? Pero, o Juilliard en Nueva York, o la Manhattan School of Music, o hay muchas, eso te hablo de grandes escuelas de música que obviamente tienen recorridos muy relacionados con el teatro y con el cine, que quizás no existen todavía tanto en otros países como pueden ser México, como me dices, Claro. o España, ¿no? Ocurre igual de la misma manera que cuando yo me tuve que ir de este pueblo pequeño que te digo a Sevilla y Ujú, después a Madrid para continuar, pues ocurre un poco que si quieres estudiar según qué cosa, pues sí tienes que ir a otro país a hacerlo, porque no son enseñanzas que están regladas en todos los países de igual manera. Supongo que también un poco debido a la oferta y demanda es una realidad mucho más palpable en Londres, por ejemplo, el teatro, que lo es en ujú. Madrid o en México, supongo. Entonces, son cientos de años de tradición teatral que han llevado Claro. que existan aquí sitios como RADA o sitios como la Royal Academy of Music, que lo que ocurre es que tienen recorridos especializados, por ejemplo la Royal Academy of Music, donde yo también doy clase, Ujú. tienen recorridos de teatro musical, o tienen aquí Mount View, o Artsed, o Airdan, que son universidades de teatro musical. Es decir, son sitios donde la gente va Especializadas. especializado a cantar, a dirigir, a bailar, a dirigir, a ser un stage manager también para aprender otras Claro. cosas de teatro. Y tú sales de ese sitio no solo con un título, sino con experiencia, con gente, por ejemplo, como yo, que trabajo
en la industria, voy a dar clase allí y tienen experiencia profesional en los teatros. O sea, sí que existe esa formación, Ok. pero es verdad que hay que venir a buscarla a veces a otros países, ¿no? Claro, y creo que sí, como dices tú, tiene que ver con la demanda y la cultura teatral, ¿no? Porque la cultura teatral que hay en Nueva York o en Boston o en Estados Unidos, en Londres, pues sí Sí, es muy distinta a lo que vivo yo en México, por ejemplo, o sea, la claro. cultura teatral en México. Y bueno, que creo que también aquí en España poco a poco se está dando cada vez más en la parte de extender esta parte educativa del teatro. Y bueno, hablando un poquito de esto, una vez que tú ya tienes el cargo de director musical, que sabes que vas a dirigir, por ejemplo, Miss Saigon o El Fantasma de la Ópera o Mamma Mía, que son algunos de los musicales que Ujú. has dirigido, ¿cuál es el proceso ya del trabajo de la puesta en escena? ¿Cuál es ese proceso? Pues mira, es un proceso que varía según el musical que hagas. Porque, por ejemplo, los que tú me has mencionado son musicales que pertenecen a una variedad de musicales que son franquicias. Es Mm, decir, tú cuando haces Mamma Mía, yo por ejemplo lo he hecho en Madrid, lo hice de gira por España, sí, pero también lo he supervisado luego pues en China y en Bélgica y en Alemania. Y claro, tú lo ves en China o lo ves en Madrid o lo ves en Bélgica y es y es igualito. el mismo musical. Es el mismo Sí, musical que obviamente nosotros le imprimimos cuando lo vas a hacer en el exterior, ¿no? Le imprimes el carácter, obviamente, de las personas. Si tuviera la versión de Madrid, por ejemplo, los actores mismos que había en Madrid le imprimían su personalidad. Teníamos pequeñas bromas como orientadas al público español un sí, poco, pero a nivel técnico de partitura, de arreglos, incluso diseño de sonido y todo, Mamma Mía, Los Miserables, Miss Saigon o El Fantasma de la Ópera que van digamos, con la marca, ¿no? De Cameron Mackintosh o de Little sí. Star o quien lo esté produciendo, van en un paquete. Es diferente mi proceso de preparación para un musical en el que yo voy a tener un supervisor musical, que es una persona Ujú. que me viene de esas productoras, que es un trabajo que también estoy realizando yo ahora, a explicarme cómo quieren que sea la música, o cómo quieren que se dirijan las voces, o cómo quieren que suene el musical, a un musical, por ejemplo, que es nuevo. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con la Royal Academy precisamente en un musical pues de un compositor americano que solo lo ha hecho una vez en Washington y ahora lo estamos haciendo juntos, entonces estamos Ujú. viviendo otro proceso muy diferente. O por Ok, ejemplo ok. un musical que esperamos por favor que el año que viene ya pueda ver la luz, que es un musical con las canciones de Joan Manuel Serrat, que estamos trabajando Sí, en España. Es un proceso muy diferente porque por ejemplo, para este de Joan Manuel, pues trabajamos con él, vemos cómo manejar su música para adaptarla a la variedad teatral. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Pero bueno, volviendo a tu pregunta de cómo yo preparo una música, empieza por la partitura. Tú recibes la partitura, por suerte, mucha de esa música ya existe grabada, con lo cual no solo tocarla al piano, sino que puedes escuchar lo que otra gente ha hecho, entonces te haces una idea de cómo suena. Y a mí siempre, sobre todo desde que hice Los Miserables en 2010 en España, yo siempre voy mucho al texto, digo, del lenguaje escrito de la palabra, no al texto musical. sí, Y, yo relaciono mucho y trabajo mucho la partitura desde la emoción dramática del personaje y por qué la música se comporta de una manera y por qué la música tiene una cierta orquestación o suena de una manera o tiene una dinámica de forte, piano o porque es rápido o lento. Depende de lo que le esté pasando al personaje. claro, Porque eso informa mucho de cómo luego porque tú como director musical luego es una comunión constante con el cantante. Tú estás acompañando al cantante en ese viaje, digamos, pero también estás, ¿cómo se diría?, afectando, digamos, a la orquesta con tu dirección o al cantante totalmente. por dónde quiere ir, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar muy relacionado porque no puedes hacer que un cantante corra una palabra porque has elegido un tempo muy rápido en ese momento, o no puedes hacer que algo pues vaya muy lento porque a ti te gusta musicalmente cuando a lo mejor se están quedando sin aire o lo que está diciendo no tiene sentido hacerlo tan lento, ¿se entiende? Entonces es un trabajo que yo hago muy conjunto, ¿no? Desde el punto de vista dramático y musical. Ok, ok. Y por ejemplo, una partitura, un score como el de Mamma Mía, que tiene varios teclados, que es un score que cuenta con varias, pues no sé cómo llamar, líneas de teclados. Claro, sí. Ujú. Tú decides, cuando tú que eres pianista, tú decides, tienes a tu orquesta, a tus músicos, tú decides realmente
qué va a tocar cada uno, o cómo haces ese proceso en el sentido, por ejemplo, cuando tienes varios instrumentos, tú tocas el piano principal, o cómo te organizas esa parte. Eso, como te comentaba, viene un poco hecho cuando son musicales así de franquicia, ¿no? Por Ok, ejemplo, en el caso de Mamma Mía, recuerdo que la primera versión que hicimos, que tenía 9 músicos en la orquesta, eran 4 teclados, ¿no? son Y el cuatro, sí. teclado, el teclado uno, por ejemplo, se le daba al director musical y estaba hecho de manera de que, por ejemplo, en ese musical en concreto, casi todos los sonidos de piano que existían en el musical venían de Ujú, ese teclado, y luego los ujú, otros teclados pues tocaban otros efectos o otros sonidos que no eran los de piano, pero también estaba adaptado a que el director musical pudiera tocar, pero de vez en cuando pudiera levantar la mano para poder dirigir. Entonces, si ok. tenías una frase escrita solo con la mano derecha, para tú a la vez dirigir a la cámara, uy, perdón, dirigir a la cámara si tenías que dirigir a los cantantes en algo, ¿no? Entonces, esa decisión no es mía, esa decisión la hace el orquestador. La Ok, persona que orquesta la obra, pues sí. decide, pues, que esté, por ejemplo, en Mary Poppins, pues en Mary Poppins el teclado uno es un teclado muy difícil técnicamente para un pianista, quizás posiblemente de los más difíciles que existan de todos los musicales. Entonces, obviamente, cuando tú eliges a tu orquesta, sabes que si tú tienes una persona que sabe manejar muy bien los teclados, o que sabe reproducir ciertos sonidos muy bien con los teclados, o manejar, a veces te toca tocar un sonido de cuerda para apoyar una cuerda real o incluso sustituirla, tú tienes que saber que es una técnica muy diferente a solo tocar el piano. Entonces, Claro, igual eliges a un músico que más tiene ciertas capacidades técnicas más pianísticas, digamos, para tocar un vale. teclado, y Ujú, otro que tiene unas capacidades más de teclista o de sintetizadores para tocar otro teclado. Entonces, ahí está el trabajo del ok, director musical también, de dónde colocar a cada uno ok, para que le ok. saque el mayor provecho, ¿no? Claro. A cada papel. A cada persona, a cada músico. Oye, y por ejemplo, nos hablabas hace ratito de Cameron McIntosh. Yo Sí. creo que, bueno, leí un poquito en tu biografía que estuviste trabajando con él. Ujú, ¿Qué significó esta experiencia? Porque para el teatro, pues, bueno, para todos los teatreros, para productores, músicos, actores, el trabajar o el poder estar simplemente cerca de Cameron, pues debe de ser ujú. una gran experiencia, algo, no sé, algo que simplemente conocerlo, saludarlo, ¿no? Un gran aprendizaje. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue este acercamiento? Que creo que fue con Los Miserables, ¿no? Sí, pues mira, eso fue en 2010. Yo recuerdo que estaba de gira con el musical Mamma Mía, Ujú, y en Madrid se estaban haciendo audiciones. El equipo de Cameron McIntosh vino a hacer audiciones para elegir al director musical. Y yo era muy joven, yo tenía 25 años, y me acuerdo que le planteé a la productora, a Stage Entertainment, a Mariana y a Julia, les planteé que me gustaría que me vieran. Les dije, mira, yo estoy de gira con Mamma Mía, pero sé que hay mucha gente, yo tengo muchos compañeros en Madrid con mucha más experiencia que yo en aquel momento, y gente con mucha más carrera. Y yo dije, pero aún así me gustaría que me vieran porque soy, en fin, no, me gusta mucho la dirección, y para mí sería simplemente un aprendizaje. Tuve la suerte de que al final decidieron ir conmigo porque vieron en mí quizás pues un perfil que cuadraba más dentro de lo que ellos buscaban, ok. que no porque mis compañeros no estuvieran capacitados, ni mucho menos. Y ahí fue donde empecé a trabajar con ellos, y fue donde me ofrecieron venir a Londres a hacer este mismo trabajo, ¿no? A dirigir Ok. eh, Los Miserables aquí. Desde entonces sigo trabajando con ellos. De hecho, vamos, mi principal trabajo, yo superviso musicales para él. Y entonces Sí, estoy todo el rato en contacto con él y con la oficina y es una experiencia, la verdad, como dice, la presencia de Cameron McIntosh tiene un efecto muy grande en los que le rodean, a todos los niveles, a nivel actores, músicos, creativos que trabajan a su alrededor, personal de teatro, porque él es pura pasión. Tiene ya, creo que celebró sus 70 cumpleaños hace 4 años, creo que fue, o sí. 5, no me acuerdo ya. O sea, que tiene ya 74, 75 años, 75 creo. Ajá. pero es como, o sea, es como si tuviera 25. Él, él, Qué bien. él respira teatro, y respira teatro Ese y hombre es respira, teatro. y no solo teatro, sino respira lo que llaman aquí, ¿no? El showbiz, porque no es solo teatro en el sentido estricto y puro de la palabra, de que otros pueden decir, no, pero es que los musicales no son teatro, que eso es otra larga conversación que podemos tener. Pero Uy, bueno, y no terminaríamos.
respira teatro en todo, en todo. Él entra en un teatro y sabe leer a un público y reforma un teatro como recientemente acaba de reformar donde hemos reestrenado Los Miserables, que antes se llamaba el Ujú. Queen's, y ahora se llama el Sondheim Theatre. Y él participa hasta del color que van a pintar las paredes y el Wow. adorno que van a poner de la luz. O sea, él es un apasionado de sus teatros, de sus obras de teatro y bueno, y Claude Michel es igual. Claude Michel, el compositor de Miserables, también tengo muy buena amistad y mucho contacto con él porque he dirigido y supervisado muchas de sus obras. Es una persona que, de nuevo, tiene ya casi, bueno, es un poco mayor que Cameron, creo que 77 o 78, y él, estamos ensayando la versión en gira de Los Miserables que se ha ido a Manchester a hacer 3 semanas y aparece por allí en la sala de ensayos a dar notas a todo el mundo. O sea, es un tío Wow. muy apasionado y muy comprometido con lo que hace y tratan cada reposición de la obra que se hace. Si la hacemos ya te digo, en Viena, Es vamos a hacer ahora perfecta. en Daigón o vamos a Japón. eh, Supervisa cada actor que se escoge. Bueno, realmente se aprende mucho, se aprende mucho de él. Claro. Pues felicidades por esa. Creo que es una gran oportunidad y una gran experiencia el que puedas trabajar con, con estas personalidades, estos íconos del teatro. Y hablando un poco de estas emociones y de esta pasión que desborda, por ejemplo, Cameron, ¿qué emociones sientes tú en el momento en el que estás ya en la función? Se da la tercera llamada, comienza la función. ¿Qué sientes? ¿Hay nerviosismo? Ya no tienes nervios, te emocionas. ¿Cómo es este momento en donde mi querido Alfonso está ahí con el piano dirigiendo? ¿Cómo sucede la magia? Pues la verdad es que es diferente cada vez. No te voy a, no te puedo dar una cosa constante porque es verdad que nervios no suelo tener. Ok. Es más que nada concentración. O sea, Ujú. yo traduzco ese sentimiento de como del pellizco en el estómago, o no, que todo el mundo tenemos, a raíz de la concentración y de todo lo que tienes que controlar, ¿no? Digamos, antes de empezar una función. Sí, Entonces, sí, es concentración, es emoción, es sobre todo conexión también con los cantantes, conexión con la orquesta, pero sí que es verdad que de vez en cuando es un trabajo también que es curioso porque, claro, ten en cuenta que nosotros repetimos esto 8 veces por semana. claro. Entonces, por eso te digo que también es un poco la concentración de estar repitiendo lo mismo y asegurándonos de que está a este nivel de calidad y entonces de vez en cuando me sorprende el poder revivir ciertas emociones que ocurren sobre todo al principio, ocurren en las noches de estreno, ocurren en Claro. momentos importantes del musical, pero luego durante el recorrido de la función, pues es verdad que es un trabajo de conexión y sobre todo de intentar que siempre esté que siempre ¿cómo se dice? El performance que haces de la función sea siempre al máximo estándar y que siempre esté ahí con los requerimientos del supervisor musical, del compositor y todo esto, ¿no? Claro. Que la Pero energía sí, yo está al recuerdo, tope, ¿no? claro. Y Ajá. luego es una cosa curiosa que yo no soy muy amigo de grabaciones en directo de una sola toma de ciertas funciones, porque me ha pasado a veces que hemos grabado cosas en directo de teatro o en vídeo, lo que sea, y por eso las grabaciones que hacemos de discos y eso se suelen hacer durante una semana entera para Mm. luego poder poner junto, ¿no? Pues una cosa que tenga sentido, porque la experiencia del teatro en directo y de la música en directo es muy diferente a sentarte en tu sofá y ponerte los cascos y escuchar una cosa Claro. que en directo sientes unas emociones y tienes una memoria de lo que ocurrió esa noche y pues aquello fue, y luego lo escuchas y dices, uy, pues no me siento igual, ¿no? Y creo que el corazón y la adrenalina y todo funciona de una manera muy diferente en una actuación en directo Mm. que en una grabación. Y es verdad que en directo y en el momento dirigiendo, pues es verdad que transitas un montón de emociones que bueno, que a veces, como te decía, te sorprenden en el momento, ¿no? Que no las esperas Claro. Y que claro. aparte hay una conexión, ¿no? Entre la compañía, entre los actores, la energía que sueltan simplemente los actores, ¿no? De que desborda el escenario.
Y, por ejemplo, hablando un poquito de esto, hay musicales, digo, si comparamos Mamma Mía, con Los Miserables, con Mi Saigón, que no tienen, el género es muy distinto, ¿no? Mamma Mía es un poco, pues es un género de más de música que de un grupo que, bueno, que fue ABBA, que es ABBA, porque todavía los he visto que andan por ahí reviviendo. Pero bueno, son musicales muy distintos. Tiene que ver un poco la historia, el mood, el género, en el Ujú. sentido en el que tú estés, o sea, en lo que tú sientes, o realmente puede ser pop, puede ser rock, puede ser clásico. Sí, sí, quiero decir, incluso cuando haces conciertos de... Yo a veces hago, pues ya, ya te digo, conciertos con orquesta, ¿no? En directo, que hacemos, suelen ser conciertos con cuatro solistas o cinco solistas y coro y orquesta. Y claro, en ese tipo de conciertos transitamos por muchos compositores y muchos tipos de música, ¿no? Y no importa el género, no importa, es la música en ese momento, lo que está pasando, lo que... recuerdo, por ejemplo, yo hice el primer musical que yo dirigí em, como director musical titular, digamos, fue High School Musical. Dice, esto es un musical para niños, una cosa así muy tonta. Había momentos muy emotivos y recuerdo que yo viví cosas y luego momentos que también te hacían disfrutar mucho porque era música que a nivel de banda, ¿no? De tocar juntos era como muy funky y el arreglo era muy divertido de tocar con el piano y con la orquesta y luego otros musicales donde se sienten más cosas pues a través de la dirección o de compartir con el cantante. No, o sea que yo creo que es un poco como te decía al principio de la conversación, la música transita por muchos, bueno, tiene un abanico de colores, digamos que yo por suerte tengo oportunidad de, ¿no? De disfrutarla Tocarlos. desde muchos Mm, ámbitos. Y sí, igual ocurre con los géneros. Si la música es buena y el momento lo permite, pues te emocionan igual. claro, me imagino que, bueno, yo creo que lo vives igual que lo vive un actor, ¿no? Como todo el equipo. Ahorita que me estamos hablando de High School Musical, que de hecho, bueno, fue dirigido en Estados Unidos, creo que por Kenny Ortega, Ujú. eh, realmente fue un éxito y un boom. ¿Cómo fue el proceso de trabajar con gente joven? Porque yo creo que High School Musical marcó un antes y un después de los musicales como, estos musicales como de juventud, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a alguien que quisiera tener o trabajar en una compañía con tantos jóvenes? Porque supongo que no es lo mismo trabajar con un equipo de gente, bueno, tú eres muy joven todavía, obviamente, ¿no? Mm, Gracias. Pero No sí tan creo joven. que High School tiene esta, pues el perfil de los estudiantes en High School Musical son entre 15, 20 años, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo ha sido ese proceso de trabajar con los jóvenes? Pues mira, es que yo también era muy joven. Cuando hicimos aquel musical yo tenía 23 años. Y el director de la obra, Ariel del Mastro, que es un Ujú. director argentino con el que de hecho vamos a trabajar, estamos trabajando desde hace Lo de un tiempo aquellas ya en pequeñas cosas, ¿no? el musical de Serrat. Sí. Ariel una gran visión cuando vino a hacer el casting a España en escoger al mejor casting que él pudo poner junto, digamos, con gente tan joven. Y había muchísima gente con mucho talento, que eran como diamantes en bruto, realmente. Era gente que tenía pues muy buena voz, muy buenas capacidades actorales, pero que como bien dices, pues eran muy jóvenes. Entonces muchos de ellos llegaban al musical por primera vez y se Claro, dieron cuenta que para hacer carrera de esto no es solo tener talento, sino que hay que formarse y hay que tener
disciplina y hay que continuar formándose si quieren hacer una carrera de ello. Solo con un don o un talento que tú tengas no te vale para nada, porque eso se extingue. Eso es el talento, hay que moldearlo y hay que trabajarlo para que dé frutos y para que sea maleable. O de otra manera, solo tienes una cosa que sabes hacer bien o medio bien y ahí te quedas, ¿no? Mm. Lo cierto es que muchos de los cantantes y de los actores de aquel musical han hecho carrera. Son gente que se descubrió que tenía mucho talento, pero que se dieron cuenta que tenían que formarse, pero muchos de Ujú. ellos, a través de formarse y continuar trabajando y persistiendo, están trabajando ahora en películas, en musicales no paran de trabajar en España Hasta dedicándose la a eso. fecha, ¿no? Entonces, claro, mi recomendación para la gente joven que quiera hacer musicales es que hay una actriz con la que he trabajado muchos años y que la quiero mucho, con muy buena amiga, que se llama Nina, en España. Ella fue dona en Mamma Mía durante casi todo el tiempo que Mamma Mía estuvo en España. Y ella siempre decía que comparaba a los actores profesionales de musicales y a los cantantes con atletas, ¿no? Y tiene mucha razón, Totalmente. porque si te tomas en serio lo que haces y si quieres ser tomado en serio y trabajar a cierto nivel, eh, en la manera en la que te cuidas, no solo la técnica vocal, pero físicamente, tu rutina diaria, el ir al gimnasio, el cuidar tu alimentación, todo esto hace que tú tengas un instrumento y que tengas un... Entonces requiere Preparación, una dedicación y un sacrificio dedicación. Ujú, que luego compensa en muchas cosas, ¿eh? Luego ujú. compensa. Pero esta visión del, no sé, un poco Es antigua de los que, años 80, del rock and roll, ¿no? Estar aquí ujú. con drogas y rock and roll, eso Aquí tiene no, aquí en el teatro fecha de musical no. caducidad, Sí, fecha de caducidad. Eso totalmente. no es buena recomendación para nadie. Sí, eso también me lo decía un maestro de un director de teatro en México. Me decía que los actores de teatro musical son como atletas, sí, o sea, tienen que estar al 100%. Hablando un Total. poquito hace rato acerca de estos géneros del rock, del rap, del hip hop, quiero preguntarte, ¿qué opinas de la obra musical de Hamilton? Porque Hamilton ha sido un fenómeno, pues un fenómeno social, musical. Lin-Manuel Miranda ha hecho, bueno, no solo In the Heights, o bueno, en las alturas, no sé cómo le llaman aquí en España, pero bueno, In the Heights, Ujú, porque ha revolucionado con Hamilton un poquito bueno, no un poquito, mucho, mm, el sentido de lo que la gente estaba acostumbrada a ir a ver al teatro, ¿no? ¿Qué mm. opinas en cuanto a esta diversidad de géneros, ritmos, las coreografías, bueno, no las coreografías, pero todo lo que es la parte musical? ¿Cómo ves tú No, no, este y las musical? coreografías, Bueno, es sí, porque parecía que te iba a preguntar sobre las coreografías, una pero me música. refiero a que, claro, la música, pues tiene que, Sí, obviamente los bailarines bailan la música de Lin-Manuel y para mí es una maravilla esta obra. A mí me encanta, yo soy fan, sí. pero sí quiero saber, ¿tú qué opinas como músico, como director, sobre este Mm. fenómeno social que se ha dado con el rap? Yo a Lin-Manuel Miranda lo descubrí creo que fue en 2008, cuando estuve en Nueva York y lo vi a él, de hecho, haciendo de Usnavi Luis en The Nave, High. sí. Y a mí ya me fascinaba entonces aquello que hacía porque además toda su historia de dónde venía, ¿no? Básicamente de cómo trata también a sus actores, de que lo que hacen off-Broadway, si van a Broadway, tú cuentas Ujú, con los mismos actores. Es un rollo de comunidad que también me gustó mucho de él, ¿no? Y luego Hamilton, si te digo la verdad, cuando nació, pues, cuando se originó, ujú. hubo mucho hype, ¿no? Alrededor de Hamilton, Hamilton. Y la primera vez que yo lo escuché, dije, no sé a qué viene tanto rollo, porque a mí esto, o sea, yo la primera vez que lo escuché, la primera escucha, no, me costó mucho. Y es porque, sinceramente, para poder diseccionarlo bien, tienes que prestarle atención porque incluso para la gente nativa inglesa es muy wordy, ¿no? Tiene muchas palabras Ujú, y hay sí, muchísima sí. información ahí. Ahora, en cuanto a concepto musical, en cuanto a concepto yo soy un gran admirador de Alex Lacamoire, que es su mano derecha, Mm, orquestador, director musical y arreglista, que ha hecho cosas como The Greatest Showman o la ujú, nueva serie de Fosse. Él es un genio y su concepto musical y el detalle con el que escribe
y cómo maneja las texturas en los arreglos. Claro, eso unido a la genialidad de Lin-Manuel con la palabra, que una vez que la diseccionas, digamos, y la entiendes, es genial. Y luego, cuando ves el show, que cuando pude por fin verlo en Londres, es como... Ya todo tiene sentido. Por eso te decía antes lo de la coreografía. Porque desde un punto de vista de iluminación, de coreografía, la genialidad de la escena cuando van en cámara hacia atrás. Is it like a beat without a melody? See, I never thought I'd live past 20. Where I come from, some get half as many. Ask anybody why we living fast and we laugh. Reach for a flask, we have to make this moment last. That's plenty, scratch that. This is not a moment, it's the movement. We're all hungry as brothers with something to prove. When foes oppose us, we take an honest stand. We roll like Moses, claiming our promised land. And if we win our independence, that a guarantee of freedom for our descendants. But will the blood we shed begin an endless cycle of vengeance and death with no defense? O sea, es todo, es una pasada. Estás en el asiento y no puedes evitar el diseño de sonido. O sea, te abraza. Pero es verdad, y yo creo que, no un pero, sino como por aclarar, creo que es el futuro del género del teatro musical. Es decir, yo cada vez veo más claro que hay títulos como incluso El fantasma de la ópera, Los Miserables o Miss Saigon, que pronto van a ser pasados a considerar lo que ya consideramos, o al menos yo, cosas como Carrusel o ¿cómo le llaman? Sonrisas y lágrimas. Music, Raise and Hammerstein. Todas estas obras que son en mi cabeza ya un poco como los clásicos consolidados de una época ya de los años 50, de una cosa antigua, digamos. Poco a poco este sonido de musicales que hemos conocido está ya entrando en una fase que creo que necesitamos más Hamiltons y necesitamos más cosas así con este nuevo lenguaje, ¿no? Porque por otro lado también existe, sin nombrar nombres, pero este musical también que es un poco pues del Off-Broadway, que tampoco, que no es ni musicalmente interesante, que no dice mucho, ¿no? Y ese sonido creo que también va a pasar rápido, porque no aporta nada. No aporta nada, no creo que ni que musicalmente sea interesante, ni que armónicamente ofrezca nada, y de historias pues suelen ser bastante cotidianas. Entonces cosas como Hamilton, que están muy pensadas, que es un sonido nuevo en orquestación, en composición, creo que es por donde tiene que ir el futuro del teatro musical en ese sentido. Como qué géneros, digo, hablando un poquito respecto a Hamilton, ¿qué géneros crees tú que ahorita puedan empezar a no estar de moda, sino evolucionar un poquito el teatro musical, aparte del rap, ¿no? Porque pues vemos que el rap está funcionando de una manera increíble en Estados Unidos y bueno, en Londres. ¿Cómo qué otro género tú podrías decir que ahorita está en este camino hacia la evolución del teatro musical? La verdad es que no te sabría dar una respuesta clara, porque lo que yo creo que en este momento funciona o siempre ha funcionado. De hecho, yo creo que son los géneros musicales que mejor ayuden a contar según qué historia. Por ejemplo, si analizas Hamilton, mucho rap. Lo que pasa con Hamilton, si lo observas bien, por ejemplo, es como si lo comparamos con Los Miserables. Son obras que al ser casi todas cantadas de arriba abajo, o sea, que no hay escenas. No hay escena. Lo que ocurre, por ejemplo, y voy a hablar de Los Miserables un poco más porque es lo que conozco más, no me atrevo a hablar tanto de Hamilton, pero creo que podríamos establecer una comparación muy, muy paralela, porque además Lin-Manuel es un gran admirador de Claude Michel Schönberg. Es que en todas las escenas que en una obra de teatro normal serían una escena hablada, en Los Miserables, por ejemplo, se hace lo que llamamos recitativo, que es casi hablar en ritmo, sosteniendo una o dos notas, pero sin que tenga una melodía. No, bring me prisoner 246, oh one, no, damn it, your paroles began, you know what that means, yes, it means I'm free. So, lo importante no es la melodía, pero la melodía ocurre cuando la acción para y entonces nos concentramos en escuchar el monólogo del personaje, sea I Dreamed a Dream, o sea Burn en Hamilton, o sea Bring Him Home, ¿no? Entonces eso tiene otro carácter. Entonces, igual que yo creo que Claude Michel Schönberg elige el recitativo para esto, y Lin-Manuel elige el rap o el hip hop, o se lleva a ese terreno un poco las escenas habladas,
él encuentra en ese lenguaje una manera actual de contar su historia, pero luego va a la balada Sí. y va para estos momentos de pausa, digamos, ¿no? It's poor white. I saved every letter you wrote me. From the moment I read them, Sí, Entonces yo diría que según qué musical y según la historia que estén contando, por ejemplo, ok, estamos deseando poder compartir con la gente las ideas que hemos tenido para el musical de Serrat. sí. Hemos, ¿cómo se dice? Recorrido, hemos Recorrido, trabajado. recorrido muchos estilos y hemos tocado cosas que al final no se han hecho y cosas que se han hecho y tal. No hay que perder de vista que también en un musical de este tipo, cuando sea lo que llamamos un jukebox musical, un poco que te debes un poco también a los fans de este artista, que Claro, en el caso de son muchísimos y esperan escuchar esa impronta, ese sello, ¿no? de su música. Eso no se puede dejar de lado. Pero mm, aún así, buscas un lenguaje que te ayude a contar tu historia que estás contando. Entonces, siento no ser más específico, pero yo diría que hay que irse al texto y hay que irse al color del lenguaje que quieras usar en tu obra de teatro. Y si quieres contar una historia de Frida Kahlo, digo, por ejemplo, y el resto del texto, del escenario, es muy contemporáneo o incluso abstracto, pues eso irá unido a un tipo de música. Si es más clásico o el lenguaje que se usa o incluso las relaciones entre los actores, entre los personajes, pues tienen un carácter más tradicional, pues a lo mejor una música más tradicional te ayuda a contar esa historia, ¿no? Ahora claro. este musical que te estoy diciendo con la Royal Academy, con este compositor americano, pues resulta que es un musical muy extraño en el que Ujú, los personajes, por ejemplo, les cuesta encontrar su identidad y que por ejemplo, originalmente fue compuesto para mujeres y hombres, pero nosotros por hacerlo con estudiantes, un proyecto fin de carrera, pues lo estamos haciendo solo con hombres, entonces estamos cambiando tonos y estamos cambiando... Entonces, claro, al hacer este tipo de cosas te encuentras con una serie de retos que te hacen que te lleves la música, te lleves la obra a otro sitio porque así lo requiere, ¿no? Entonces, claro, yo creo que al final el texto, la historia y todo dicta un poco eso, ¿no? A no ser que estés haciendo, ya te digo, el musical con la música de un artista, ¿no? Ujú, de un artista. Entonces, eso ya va a delimitar mucho más el color en general del resto de cosas, ¿no? ujú. Estoy Bueno, completamente, te he respondido completamente de mucho, acuerdo. Alejandro. No, no, Te he no te lanzado. preocupes. Ya nos queda poquito, así es que no te preocupes. De Bueno, hecho, te tengo que confesar que cuando fui a ver mis Saigon ahí a Londres, fue increíble porque yo obviamente sabía un poco de la historia, o sea, conocía este musical, pero nunca lo había visto. Y realmente tengo que decirte que para mí fue un poco un shock ver este musical, porque no me esperaba todo lo que escuché y todo lo que vi. Yo me acuerdo, bueno, siempre que voy a un musical, cuando voy en compañía, obviamente, pues comentas al final, ¿no? Como te gustó, no te gustó, qué viste, qué no viste, la mm, producción, la dirección, ¿no? Un poco en este sentido. Y realmente me acuerdo que tú la estabas dirigiendo y yo salí y me quedé callada. O sea, no dije nada, absolutamente nada. Al día siguiente me levanté y dije, madre mía, lo que vi ayer. O sea, me cayó al día siguiente, se dice en mi país, me cayó el 20, es como que me, como que sí. reviví lo que había yo visto y dije, es que no, o sea, nunca había visto de verdad ni escuchado algo tan, tan Mm, bello. Esto es algo que yo te quería confesar, bueno, sí. decírtelo, porque no había tenido en aquel momento la oportunidad de decirte, porque muchas gracias, porque tú estabas también ahí. Mm. Así es que, bueno, gracias por A esa día de hoy, a día oportunidad. de hoy yo creo que es el musical que mi favorito de dirigir. A nivel de pasión, a nivel de emoción, es realmente una montaña rusa. Porque Todo lo que si te sucede, dejas llevar por el musical, de hecho hay una nota al principio, arriba del todo, de las notas de tempo. Uy, no. Te decía que hay una nota al principio que normalmente tú sabes que las partituras pues te dan una indicación de tempo, ¿no? De eh, pues, allegro o adagio, ¿no? Son palabras en italiano para...
esta pone relentlessly, que significa sin descanso. Ok, o O sea sea, que el comienzo musical que hace. No sé si te acuerdas, que es el sí, comienzo al del. principio. Eso ya te dice, es absolutamente sin descanso. Es como es una bola de emociones que va creciendo, creciendo y que, bueno, y que no te deja descansar ni un minuto. Y eso está en la actuación, está en la dirección, está. En todo. Y una cosa interesante, enlazado a lo que hablábamos antes, por ejemplo, el lenguaje de Kim, que es la protagonista femenina, Sí. ella es bueno, es la personaje femenina que es de Vietnam, Ujú, y Chris, que es el soldado americano. Toda la música de Chris al principio es música pues rock, ¿no? De Hades Son in Saigon, todo lo que se relaciona con el mundo americano es mucho más, no sé cómo decírtelo, más pop o más rock si quieres. Todo ujú, lo que son sonidos más de instrumentos tradicionales asiáticos, su ujú. lenguaje es mucho más poético, cuando ella habla de cosas mucho más poéticas. Entonces, todo va, todo va enlazado, lo que te decía, la manera de la que ella habla, la manera que ella se expresa, la manera que ella suena, es muy diferente a cómo suena el personaje americano. Entonces, todo esto es importante y está muy, claro, está muy bien pensado y todo tiene sentido, ¿no? Por eso te Total. decía que una cosa informa a la otra. Ok, ok. Hay que, Mm. es que hasta te veo y me da emoción recordar esa experiencia de Miss Saigon, de verdad que la tienen que ver. Genial, Y bueno, no me puedo ir también sin preguntarte, ¿cómo estás viviendo este momento de pandemia, de coronavirus? ¿Cómo lo has vivido en tu trabajo, en tus funciones? Porque me imagino que se ha visto un poco quebrantado esa parte laboral. bueno, ¿Cómo lo has aquí vivido aquí todo ha parado. O sea, aquí todo, igual que en todo, en España? todo el mundo, de la noche a la mañana, el día 16 de marzo fue el último día que. Bueno, de hecho no se llegaron a hacer representaciones ese día, Mm, al menos en las obras de Cameron Mackintosh. sí, Eh, de la noche a la mañana todo se paró y todos los proyectos que todos teníamos, no solo, obviamente a mí me ha afectado mucho, pero a todo el mundo se fueron al garete, es decir, todo se paró y lo peor no es eso, lo peor es la incertidumbre de saber cuándo vamos a poder volver a estar en a un los teatro, ¿no? teatros. Porque otras industrias parecen estar activándose, como pues la industria de los aviones, que parece ser que ahí no hay tanto problema con que la gente se siente uno al lado de otro, pero en un teatro sí hay problemas. Yo entiendo que hay un gran componente económico en todo esto, ¿no? Pero la Sí, realidad es que productores que dependen exclusivamente de los ingresos por venta de claro, entrada necesitan que primero sea seguro para la gente ir y que realmente no se contagie la gente. Segundo, que la gente tenga que se sienta segura para poder ir, con lo cual compren entradas, porque si no, no ponen, no hay obras de teatro, ¿no? claro. Entonces, mi chica también, ella es actriz, trabaja en Los Ujú. Miserables, y también esa noche, ella me acuerdo que volvimos de España, además, que volvimos el día anterior de España, y ella esa noche iba a hacer de Ponín, ¿no? Y esa noche se paró y no pudo hacer función. O sea, de la noche a la mañana a Ay, todos ¿cómo que nosotros se nos paró, ¿no? Entonces, la bueno, actividad? lo cierto es que en este tiempo, pues, este estudio de radio que ves aquí un poco, me he montado un poco en casa el estudio, trabajo de manera remota con mucha gente haciendo proyectos que necesitan, pues, de arreglos o de dirección, en fin, y nos buscamos un poco, me he reinventado un poco, y era otra cosa que te quería decir antes, que me has preguntado por los jóvenes, Sí, durante toda mi trayectoria o mi vida, entras en contacto con gente, con cosas que tú dices, bueno, ¿y eso cuándo lo voy a poder usar? Nunca sabes. Estoy ahora usando conceptos y cosas digamos, técnicas que yo antes no necesitaba, pero de repente, porque un día me interesé en cómo, bueno, en cómo manejar los ordenadores, ¿no? Y grabar y manejar los instrumentos virtuales y tal, pues de repente se me abre una puerta de laboral con la música que si yo no hubiera invertido en eso, pues no la tengo. Entonces, lo que me claro. vengo a referir también es que nunca sabes lo que la vida te va a traer y todo lo que se puede aprender a todos los niveles nunca cae en saco roto. Siempre va a haber un momento en el que eso que has aprendido lo puedes poner en práctica. Claro, porque ahora puedes trabajar o hacer cosas ahí en tu casa, grabarlas, Claro, ¿no? mucha gente Y no solo estar en un teatro dirigiendo, claro, ¿no? tengo compañeros que son grandes músicos, mucho mejor que yo,
pero porque no tienen ese conocimiento quizás, pues están un poco más limitados y son grandes músicos y dices, sí, pero es que no sé cómo hacerlo, me acabo de comprar un micro y no sé cómo... Entonces, claro, son ciertas... esta pandemia también nos ha enseñado un poco que hay que estar muy al día de la La tecnología y al tecnología. día de cómo la música ocurre hoy día, porque es como funciona grabaciones, arreglos, todo funciona también pasa porque sepas también utilizar esta tecnología, ¿no? Entonces eso Ujú. también lo he aprendido y lo disfruto porque me encanta, ¿no? Pero es verdad que no hay que estar siempre abierto A a todas las posibilidades. ramas ¿Y de tú la música. compones canciones para ti, para proyectos personales, o solo como, o sea, como esa parte de compositor, cómo la estás desarrollando ahora? Y de compositor, sobre todo, casi siempre compongo por encargo. Quiero decir, cuando me encargan hacer algo para, ya sea un arreglo o para publicidad, o hace poco acabo de hacer la banda sonora para la película de un amigo que se va a estrenar, bueno, se iba a estrenar antes de la pandemia, pero ahora no sabemos cuándo, Para cine. pero Ujú. para cine. La película se llama Venus, que el director es Víctor Conde, que era director también de Los Miserables en Madrid, Ajá. y, y le he hecho la banda sonora, pero es verdad que una de las cosas que ocurrió en la pandemia que dije, perfecto, porque ahora lo que no tenía antes, que era tiempo, tengo tiempo para poder componer mis cosas, ¿no? Cosas que a mí me gustan y tal. Pero mentira, porque claro, lamentablemente te chocas de frente con la realidad, que tienes que seguir pagando la renta, tienes que seguir pagando. Claro. Entonces, hasta que te hagas un hueco como compositor y que puedas ganarte la vida como eso, pues es un poco la pescadilla que se mueve la cola, pero Sí, he sí. tenido que usar tiempo un poco en hacer otro tipo de trabajo. Pero es algo que lo tengo en el horizonte, que no tengo prisa, pero que desde luego quiero hacer. Y Dedicar más supongo, tiempo a hacer mis cosas. claro, y supongo que este proyecto de aquellas pequeñas cosas ahorita también lo tienes detenido por lo mismo, ¿no? Por lo de Claro, la claro. pandemia. Y Íbamos a ahí, empezar a ensayar ah, y lo tuvimos que cancelar por lo mismo. En principio creo que la idea es hacerlo el año que viene. ¿y tú vas a estar dirigiendo aquí en Madrid? ¿O vas a No, Argentina? ¿O cómo? ¿O solo estás? yo aquí tengo la figura de que se llama de supervisor musical. Ah, Entonces ok. mi trabajo es más que nada durante el periodo de preproducción y producción del ensayo una vez que el musical arranque, pues hay un director musical local que se encargará de hacer ese trabajo a diario y yo lo que he trabajado llevamos ya 2 años. Entonces mi trabajo ahí ha sido un poco de coordinar pues con Julia, con Ariel, con Joan Manuel y con Álvaro Gandul, que es el chico que ha estado trabajando los arreglos conmigo, pues Ujú. sobre todo desde esa primera lectura que hicimos del material del guión, la versión en la que yo lo recibí, porque sé que esto es una cosa que ha estado en proceso antes. Claro. Eh, ese guión, los personajes, y le dimos un poco la voz a cada personaje, ¿no? Pues una canción que originalmente de Serrat era más rápida o más lenta, pues decidimos que aquí debía ser una balada o debe ser más flamenco o más tango o más... darle otro tipo de color, ¿no? Y la hicimos solo a piano aquella vez. Y a Ujú. partir de ahí, bueno, hicimos notas de Joan Manuel y ya fuimos un poco también dándole forma a el color que ese concepto iba a tener. Si iba a ser una Ok. cosa pues, más grande instrumentalmente, más pequeña, para un dúo, pues iba a cambiar de tono. Y durante estos 2 años hemos estado haciendo muchas reuniones con él o por internet, ¿no? Dándole forma a estos arreglos. Y ya te digo, estábamos justo en el punto de entrar a ensayar cuando Ujú. nos ocurrió. Lo de la pandemia. Ay, que tengo muchas ganas de, de que estrenen. Quiero ver este musical. Aparte, conozco a Joan Manuel y sé que tiene muchas ganas de hacer este proyecto y de que está emocionado con todo esto. Así es que esperemos que, bueno, que pronto se dé. Y Sí. bueno, vamos rápidamente a pasar a las preguntas rápidas. Esta es una sección que a la gente luego le emociona porque, bueno, no sabemos qué nos vas a contestar. Todo tiene que ver con el teatro. Y Ok. dice más o menos así. Eh, Nombra tres de tus musicales favoritos. West Side Story. em, Miss Saigon. I swear I'd give my life Y te quiero dar un Sondheim, pero tengo muchos favoritos, así que te voy a decir, por ejemplo,
Passion. Ok, bueno, muy buenas. Las tres me gustan. Ok, ¿te gustaría dirigir a otro tipo de géneros como óperas o zarzuelas? No me importaría, pero creo que si a estas alturas de mi vida no lo he hecho ya o no me ha llamado tanto, es Ujú. por algo. Así que no sé si es mi género. Ok. ¿Qué te gusta más? ¿Ir de gira o estar de temporada en un teatro fijo? Depende. Depende de la gira y depende del Casi todo teatro. el mundo dice eso, ¿eh? Depende, depende. Ok. Claro, es que la gira tiene su encanto, pero Es que, el... claro, es que depende de la gira y depende del teatro. A mí yo tengo Claro. muy buenos recuerdos de la gira de Mamma Mía y de High School Musical, me lo pasé genial en España, Ujú. pero también el trabajar en el Lope de Vega en Madrid pues era una pasada todos los días y trabajar en el Claro, Prince Edward, en el Soho también o en el Queens o en el Her Majesty cuando estuve de residente qué allí, era emoción. una pasada poder ir todos los días a trabajar allí. Entonces, realmente depende de la gira y depende del teatro. En Mamma Ah, Mía. Madrid trabajé los 7 años que estuvo en cartel. ah, No estuvo 7 años. Lo estrenamos en 2004 y yo estuve hasta que cerró en 2007. Luego se fue a Barcelona, pero luego hice yo 1 año y medio de gira, creo. O sea, 5 años hice en total. Eso es. no, a mí me encanta. Yo tuve bueno, hice una vez a Sofi, bueno, hice a Sofi en México Sí. y es una obra que a mí me marcó. De hecho, es una obra que para mí es como un antes y un después A mí me encanta me también. marcó Mamma Mía. Bueno, nombra dos musicales que te Ujú. gustaría dirigir en un futuro. West Side Story y no sé qué otro musical. Uno mío. ¡Ah! No, me encantaría. Es que, mira, hace poco hicieron aquí una reposición de Lights in the Piazza y me encanta esa música. Ujú. Lights in the Piazza me encantaría, o West Side Story, pero siempre digo, cuando me hacen esa pregunta, siempre digo West Side Story porque ese es el que realmente me gustaría hacer en algún momento. Y dice, musicales con temática de historia, pues histórica, o Ujú. musicales de comedia, de rocola. Ah, depende, no puedo elegir. Me, depende, hay muy buenos en ambos sentidos. Ok, bueno, pues nada, pues muchas gracias por esas preguntas rápidas. Y bueno, ya Nada. finalmente, antes de despedirnos, Ujú. pues quisiera que le dieras algún mensaje a los jóvenes con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que los teatreros estamos también de alguna manera, como dices tú, en incertidumbre de estar esperando si se van a abrir los teatros, si no. Todo esto, el presente y la actualidad, ¿algún consejo para los jóvenes, para los que quieren estudiar dirección y que se quieren enfocar al teatro musical? Muchas veces ocurre esta situación que es como un tabú, pero no es un tabú, de te vas a dedicar al teatro y a la música y vas a pasar hambre y todas estas cosas que existen alrededor del teatro. Me gustaría que tú, que eres tan exitoso, que tienes una carrera firme, sólida y que estás ¿cómo decirlo? Estás en el centro de Mm. lo que es el gran teatro. Un consejo para todos los jóvenes que te escuchan y que quieren dedicarse a esto. Pues yo el consejo que les daría es que siempre eh, bueno, que si es su pasión, que realmente se comprometan con ella y que estudien y que realmente se lo tomen en serio y que sobre todo sean muy respetuosos del proceso y que sean muy respetuosos del equipo de gente con el que trabajan, porque yo creo que el gran éxito de una obra de teatro, de una orquesta o de eventualmente, ¿no? Como dices, de un director musical es reconocer el talento y el reconocer y respetar el talento de las personas con que trabaja, porque eh, dudo mucho que un director musical, por muy bueno que sea, si no tratas bien a la gente que trabaja contigo o si no lo respetas, consigas la mitad del resultado que puedes conseguir siendo amable y inspirando a la gente a dar lo mejor de sí. Así que yo diría, pues esas dos cosas, ¿no? Que si tienes pasión por lo que haces, que te lo tomes en serio y que intentes siempre, siempre, siempre respetar el proceso y tu equipo, ya sean tu músico, el director, el coreógrafo o personal de sala que trabaja contigo o lo que sea, pero que seas respetuoso del equipo de gente con el que trabajas. Ok, pues eso, pues simplemente agradecerte mucho, Alfonso.
Nada. Me gustaría que nos dejaras tus redes sociales, alguna página web, digo, yo la tengo, pero para que la gente te conozca y te Yo contacten, no uso mucho redes sociales porque me ¿ok? quité de Facebook y de Instagram y todo esto, pero tengo una página web que es alfonsocasado.com ¿Ok? donde intento lo mejor que puedo tenerla actualizada y en Twitter sí que estoy Alfonso Casado con una T al final, Alfonso Casado T, Ok, donde suelo poner las vamos a noticias poner de... aquí abajo para que la gente Vale, pues te pueda pues contactar ahí suelo o... poner las noticias así de lo último que ocurre en mi mundo. Ok. No, y yo me metí a tu página web y viene bastante de lo que has hecho, tu trabajo, tu discografía, las Pero noticias. Yo me puse ahí a investigar y las bueno, noticias pues... son antiguas, ¿ves? Eso lo tengo que actualizar. Bueno, Alfonso, pues muchas gracias. Bueno, gracias a Este, ti. gracias por esta hora y un poquito más que me diste para este programa, para los jóvenes sobre todo, que estoy yo muy interesada en toda esta parte de, pues, de motivar. Muy Gracias. bien. Y te Gracias quería por pedir un llamarme. favor, a ver si me lo puedes hacer. Si no, no te preocupes. ¿Me puedes tocar algo de Mamma Mía? De mamá mía. ¿Cuál quieres? Porque creo que me la sé casi toda. No sé si puedo hacer... Dancing Queen. Ah, gracias, bravo. Olvidarán ya, Pues nunca. muchas gracias, Alfonso, de verdad, gracias por tu tiempo. Muy bien. Y bueno, pues que sigan los éxitos y que ojalá que todo esto de la pandemia pase pronto para que siga el teatro y su magia flotando y haciendo vibrar los Esperemos que corazones. lo antes posible. Muchas gracias por todo, Alfonso, y mucho éxito siempre. Gracias a ti. Y en el siguiente capítulo de Floriane Teatral. Hola Eva Mir, bienvenida a Floriane Teatral. Gracias por estar aquí. Es un orgullo, es una felicidad poderte conocer. Whoa,